Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan y hoy queremos subrayar el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el versículo 27. Juan respondió: nadie puede atribuirse nada si no le ha sido dado del cielo. Vamos a mirar un poco nuestro contexto bíblico, es decir, esta narración, este versículo que se encuentra dentro de esta narración, ¿a qué corresponde? Aparece este versículo como una respuesta que es magistral en realidad. Es una respuesta magistral de Juan el Bautista a la inquietud de sus discípulos. Porque acuérdate, porque le están diciendo a ese a quien vos le bautizaste, hoy que bebé bautizaina, que esto, que aquello, va a piopea. Gente lo etea, todos están yendo junto a él. Es como diciendo, perdiste popularidad, nosotros también perdemos popularidad. Y entonces, estos discípulos que están preocupados por el crecimiento de Jesús, ante esta situación, Juan, sin embargo, no discute cifras ni prestigio. Sino que él mira y reordena todo lo que es su misión y todo lo que es su carisma. Lleva el precursor, el que anuncia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y entonces la clave, queridos amigos, es el origen. Todo ministerio auténtico procede del cielo. Entonces es el origen. Mowi o ujina. Malo me eva y cuende pene ministerio pea. Dentre ya porque endere siete ya se con entonces vea la estilo protestante. Siete días se la pastor se pea porque se añandú porque se de angelito se no señor. Entonces esto es demasiado importante, queridos amigos, entender verdaderamente lo que significa, ¿verdad? Ese llamado, esa vocación y ese ministerio. Es decir, esto viene desde el ámbito de una iniciativa divina, no es una iniciativa mía personal, Y entonces, que al final de cuentas sabemos que después tienen otras intenciones, ¿verdad? En el trasfondo resuena la famosa Min Hashamayim, desde los cielos. Min, desde. Ha, los. Shamaim, cielos. Min Hashamayim, entonces quiere decir, queridos amigos, comba ese huerecuaina, comba euashenda, la she, hay potawi, la she ayapo, she ayapo, she yupeoi, tena she yupenguanaoi. No. Aquí es entonces el accionar de la fuerza de Dios, es ese llamado vocacional que le llamamos nosotros. Y por lo tanto después va a entrar ciertamente dentro de un camino bien humano, antropológico, que es necesario. Pero no puede ser simplemente porque entonces ella posee. Es una expresión que desplaza la autoría humana, ahí está, desplaza toda autoría humana. Toda autoría humana. Desplaza y sitúa entonces la misión en la economía de Dios como un don. Upeaise inape shawerecuago ave. Pe oñeme eva de cueshe, naja eiku, ome eva de cueshe fulanito. Coñeme eva de cueshe, pero porque hay un llamado, el Min Hashamayim, desde los cielos, desde Dios. Y entonces aquí hay un camino, queridos amigos. Esto, por ejemplo, dentro de la tradición de la iglesia es una cosa interesantísima. Si uno comienza a hacer y a mirar los documentos de la iglesia, queridos amigos, va encontrando detrás un documento y otro documento. Siempre aparece, ustedes fíjense, no hasta en las redes sociales, cuando aparecen en eso, Google, etcétera, pongan el nombre de un obispo, por ejemplo. Entonces te dice, ¿quién es ese? Él es sucesor de un fulano anterior. Y el fulano anterior es sucesor del fulano anterior. Y así, dentro de la iglesia es interesantísimo. Porque sigan un poco los pasos.
Interesante, ¿verdad? Como esa cadena. ¿Pero por qué? Porque este no es un ministerio que yo hoy amanecí y yo entonces me autodenomino. Autodomina. Allá por la iglesia y allá por más peor. Eso es sectario, porque eso quiere decir romper la unidad justamente de una comunidad. Bueno, esto es interesantísimo, ¿verdad? Porque desde el aspecto teológico, aquí lo que Juan está enseñando, que la autoridad no se conquista. La autoridad no es que yo, ¿verdad? Yo lo conquisto, sino que esta se recibe y se recibe de Dios, se recibe de lo alto, se recibe de una comunidad que avala entonces. Es una comunidad que ha recibido de Dios y que avala y que le da el seguimiento. La fidelidad consiste en habitar el límite de lo recibido sin pretender ampliarlo por ambición. Aquí no vamos a estar peleando, ni luchando y diciendo y haciendo marketing, sino que el Kaure Iragüe, por decir, él y lleva más gente, porque Opeya lento con la ¿verdad? Dice, y todos vienen hacia él, entre los ojo el col. Él le dice, nadie puede recibir nada, sino se le ha dado desde el cielo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, capítulo 3, hoy con el versículo 27. Juan le respondió, nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Esta es la respuesta magnífica, magistral, decíamos, de Juan el Bautista. Del contexto histórico, en el judaísmo del primer siglo, la legitimidad de un maestro se vinculaba a su envío y a su fidelidad a la Torá. Fidelidad a la Torá. Y el envío, queridos amigos, es muy importante. Malanden boua hinandéndica tui ave la dentere yua lleva ne cuentareje. ¿Se dan cuenta? Aquí hay el quién te envía, desde dónde estás viniendo, ¿entendiste? Y eso es lo que le está diciendo hace rato, dentro de la tradición de la iglesia, es una cosa impresionante. Impresionante. Miren nomás la secuencia de los papas, por ejemplo, ¿verdad? Cómo va uno después del otro, el sucesor de, etc. Bueno, Juan, reconocido como profeta, podría haber defendido su centralidad, porque Juan también, sin embargo, afirma un principio contracultural. El origen celestial relativiza cualquier jerarquía terrena. El origen que se recibe por una vocación, es decir, ese llamado divino, entonces, queridos amigos, si es que vamos a mirar un poquitito en cuanto a jerarquía, entonces se relativiza toda jerarquía terrena. A ver, diga tú hoy, ni leñemoía lleva vez en donde, es imposible. Históricamente, esta afirmación desactiva la rivalidad y protege a la comunidad de divisiones. Y aquí mucho más lindo todavía. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a mirar desde el aspecto humano simplemente, entonces va a haber una rivalidad. Ñañona y no tabe. Pues se va a le vender, porque se haya popea, porque se a conquistar pea, porque se amongu epea jamoa. Entonces aquí nos está diciendo no. Con esto, al decir que desde el cielo nosotros estamos recibiendo la gracia del Señor, entonces liquidamos totalmente toda división. No hay espacio para la división. ¿Por qué? Porque sabemos que esto no me pertenece a mí, ni te pertenece a vos. No es que yo te voy a dejar como herencia esto, sino que esto le pertenece a Dios, le pertenece a la comunidad
a quién se le ha enviado este ministerio desde el Min Hashemayim, desde el cielo. Y por lo tanto, la tradición profética que reconoce la Shemitah del poder propio, todo liderazgo, queridos amigos, todo liderazgo siempre es delegado, porque esto no es mío. Esta es una delegación que yo estoy recibiendo. Pero dentro de poco, bye bye, bye bye. De allá pues taigo a ver eternamente. Y ese ministerio continúa, el ministerio es de Dios. Yo siempre por eso suelo decir, y eso es lo que nosotros recibimos en la ordenación sacerdotal. Y se dice luego, no soy digno de estar aquí en el altar. No soy digno aquí de llevar adelante este ministerio sacerdotal. Como si fuese que yo haya conquistado eso. No. Esa es una vocación que uno tiene que responder. Y entonces, dentro de esa vocación, uno lo va desempeñando. Y sabemos también, queridos amigos, que esta vocación lo desempeñamos de una manera insuficiente. Es decir, no somos dignos verdaderamente, ¿entienden? Bueno, esto es para entender un poco. Del aspecto cultural antropológico es muy interesante porque el honor se acumulaba, ¿verdad? Y aquí, sin embargo, se distribuye hacia Dios. Avendas Eikushé ha conquistado, entonces, más títulos y más títulos que estoy teniendo, más conquistas y más conquistas que estoy teniendo, estoy acumulando, ¿verdad? Títulos, tesoros, humanos, personales, las Yayaboen. Sin embargo, aquí directamente se redistribuye todo se redistribuye y se dice, bueno, deñan de yara la somos inútiles servidores tuyos. Después de que hayan hecho todo lo que tenían que hacer, digan eso. Inútiles servidores somos, Señor. Hicimos lo que teníamos que hacer. ¡Qué espectacular! Entonces, de un aspecto antropológico, este versículo confronta la tendencia humana a apropiarse de los frutos. Esa pues es la tendencia del hombre. Queremos acaparar, queremos agarrar todo. Entonces, y no es solamente en el sentido del negocio, del comercio, de la plata, etc. No es solamente peala tarirí. El tarirí también, queridos amigos, es cuando nosotros queremos acaparar todo. Humedad. Podés hacer, no hay ningún problema, toda vez que ese ministerio, ¿verdad? No es un ministerio donde vos te pones ahí como el eje, el centro, Shentemaoe. No, siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Y luego, mirando, queridos amigos, del aspecto antropológico, Juan propone una antropología del reconocimiento. Saberse receptor antes que productor. Yo he recibido esta gracia. Esa gracia, y San Pablo ahí, que nosotros lo hemos recibido y que ahora nosotros procuramos también distribuir. Pero pea orero recibida y San Pablo. Y con mucha humildad hay que reconocer eso. Más bien un receptor que productor. Y en clave de la Biblia, el corazón, el lev, ese corazón sano distingue entre misión y ego. Cuando esa distinción se pierde, nace la competencia. Misión y ego. Misión y ego. El ego quiere decir, la ego. Y sin embargo, cuando yo lo hago y lo hago y lo hago y lo hago aquí y allá, pero como una misión, porque me siento enviado, porque Dios me empuja, ¿verdad? Sin embargo, el otro se hay cosas KPB, en estilo marketing, la se está como la estrella. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés
abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con algunas palabras claves importantísimas. Y aquí tenemos la palabra Natán. Natán quiere decir dar. Natán expresa ese acto soberano de conceder. Conceder. Amén. Exegéticamente, el verbo subraya la gratuidad. Es decir, todo lo que es gratuito quiere decir, queridos amigos, que es un don recibido de parte de Dios. Apego era la Natán, hebreo, verbo, Natán, dar, recibir. El verbo subraya, por lo tanto, todo ese regalo y ese don de parte de Dios para con el hombre. Lo que somos y hacemos en el reino, todo, queridos amigos, es recibido. Todo recibimos como multiforme gracia, quiere decir de miles de maneras Dios se manifiesta y nos regala su gracia. Bueno, teológicamente Natán funda una ética del agradecimiento y la de no apropiación, vean importante, agradecimiento. San Juan Bosco decía mucho a sus jóvenes, el regalo o el adorno más grande que tiene el corazón de un joven, dice, es la gratitud, queridos amigos. Y allí esa cual lleva, ser agradecidos. Ahora, el que no es agradecido, queridos amigos, lastimosamente, ¿saben qué es? Es ese que se quiere apropiar de todo. Oye, apropiar. Y quiere más. Angurriento, ¿entienden? A veces yo que es importante, entonces la llevo a mí, porque está enseñando ella coina, venían de psicología, venían de apetu ella y esto con muchas veces es inconsciente, ¿verdad? El ser angurriento, el buscar más, el quiero más, va de expectativa. Porque de siempre en el caber. Donde se reconoce el don, desaparece la rivalidad. Donde se olvida, surge la disputa por el mérito. Allí donde hay olvido, queridos amigos, surge entonces la disputa por el mérito. Yo tengo más mérito que vos. Yo tengo más años que vos. Yo tengo más tanto de ordenación. Yo soy de aquí, de lengua éramos, ¿entienden? Y eso existe también entre nosotros, entre los paicueras, entre la iglesia. Yo puedo ser párroco aquí porque yo, hombre, tengo más mérito, tengo esto, tengo aquello. ¿De dónde me está interés? Hasta incluso, ¿verdad? Tengo así experiencias que algunos asumieron, ¿verdad? Porque no tienen mérito, Eso es justamente no mirar la gracia de Dios. Y eso es quedar encerrado, ese es un egoísmo purísimo. Quiere decir que nos dejamos trabajar a la acción de Dios. Dentro de la iglesia, queridos amigos, incluso en siglos anteriores, ¿verdad? Hasta algunos que eran jovencitos. Carlos Borromeo, por ejemplo, su tío luego era el Papa. Y enseguida le hizo obispo y enseguida le hizo después cardenal. Claro, se habló un poco también ahí de nepotismo, todo lo que vos quieras. Pero pues en el fondo, ese es un santo después, San Carlos Borromeo. O sea, no, entonces, cualquier jaguar aire, porque nosotros podemos mirar y entender desde nuestra óptica. No, por el nepotismo, por esto y aquello. Sí, está bien, todo lo que vos quieras. Pero a ver un poco si eso no se transforma en una gracia y en un don verdaderamente de parte de Dios. Eso va a depender de cómo nosotros después desarrollamos ese don y esa gracia que el Señor te da. Es muchísimo, ¿verdad? Yo una vez participé en Sicilia, ¿verdad? En Italia, de un congreso, en la 500 grandes estudiosos, ¿verdad? Que estaban ahí, y honoris causa a un joven que me llamó la atención, un sacerdote. ¿Saben cuántos años tenía?
35 años tenía ese país. Y ya le estaban dando de una universidad honoris causa. Bueno, y presentaron su currículum. Y prácticamente era un libro así, era su currículum. Un libro de los artículos que escribió, ¿verdad? Pero no es solamente que él escribió porque él se puso a escribir para él nomás, no. Eran escritos para grandes teólogos. Incluso ahí había catequesis que escribió ese jovencito sacerdote para el Papa, etcétera, para otros grandes estudiosos de la Biblia, de la moral. ¿Cómo de ingenio es ese, verdad? Y te ponía todito ahí, ¿verdad? Interesante. Y te pone todito. ¿Y en qué revista vas a encontrar? ¿Y de qué página está ese artículo? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Impresionante. Honoris causa. Jovencitos, ¿se dan cuenta? Quiere decir que es Dios el que actúa, es la fuerza del Señor. Y cada uno tiene que descubrir esa cualidad. Y no podemos ser entonces aquí envidiosos, porque al final de cuentas dice, donde uno olvida de este elemento de la gracia, de que es gracia de Dios, entonces comienza la rivalidad. Y entonces surge la disputa, la pelea, por el mérito, por el mérito. Otra palabra es el Shamain, cielo, Shamain. Indica el ámbito de Dios como origen y criterio. Upei origina la gracia de Dios. Origen y criterio de la gracia, el Shamain, del cielo. Del aspecto exegético del cielo, Min Hashamain no señala distancia espacial, sino que la autoridad y la fuerza. Moi boina. Peando uy, no viene de la fuerza humana, del pensamiento humano, sino que viene de Dios. Y luego, del aspecto teológico, el cielo relativiza el éxito visible y recentra la misión en la obediencia, porque esto pues nos lleva sí o sí, queridos amigos, a la obediencia. Va la yaja hacia la obediencia, porque da eixe la yapoa porque se la calcula se hipotá, sino que vos recibís como una misión. Y el Señor aquí te está empujando y te dice, pean de ser y la de yapoana a pervin de la de guatán, a pervilande hana con. Entonces, ahí, queridos amigos, se centra pero visiblemente a la obediencia, porque yo tengo que obedecer. ¿A quién lo obedezco? Al cielo. Le obedezco a Dios. No me estoy obedeciendo a mi cabecita simplemente. Y por último, queridos amigos, de un aspecto antropológico, mirar al cielo libera de la comparación horizontal. Entonces quiere decir, rival, mandibala y nota y nave, mabala y catupirivease, o lo que sea. Entonces no quiero saber nada de ese, porque ese va a decir cosas diferentes de lo que yo digo, me va a contradecir. Entonces mirar al cielo es no preocuparse verdaderamente de lo que te puede bombardear del aspecto horizontal. Yo creo que una vez me fui allá acá a predicar. Al día siguiente, pues si para alguno, nombre, la WhatsApp, pero yo sinceramente miré al cielo, ¿verdad? Para hablar un poquitito. Yo ni pensé, ¿verdad? De todas las cosas había sido que se dijo en esa homilía, ¿verdad? Pero 15 minutos antes, Basílica, porque teníamos tiempo antes de comenzar la misa, eso venían de ser donde ve la Virgencita de cada cupé. Y ahí miré al cielo, por decir así. Y yo recuerdo bien, porque suelo decirlo así, Señor, de todo lo que voy a decir, Señor, no quiero que sea lo que yo siento, lo que yo quiera decir, por nada. Quiero que hables. Simple instrumento. ¿Quién pico del país? Ahora tengo simple instrumento, peñan de Yara, povea lleva. O sea, utiliza los gestos, utiliza mis palabras, utiliza todo lo que vos quieras, Señor. Hasta el tiempo que yo necesito hablar. Ey, purupaiteñan de Yara, de pove. Y bueno, y así tiene que ser, queridos amigos. Es la única manera de transmitir el Evangelio y transmitir el mensaje de salvación. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe.
Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos, queridos amigos, con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 27, nuestra reflexión del día de hoy. Juan les respondió: nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Min hashamayim, desde el cielo. Es decir, peñandella ya poñaina, porque ñande yara o me ñande da ñante. A la ñandella ya por vea, dice secta. Dice Z. Dice Inala, no entendéis, Ina, que aquí la verdadera autoridad, Min Hashamay, es lo que le da la autoridad de lo que nosotros estamos diciendo y predicando. Mirando un poco en nuestro estudio bíblico aquí, la primera enseñanza es: el liderazgo auténtico reconoce su fuente. Primera cosa hoy. El que es líder verdaderamente reconoce su fuente, ama a la fuente, Hashamay, Min Hashamay, Elohim, Adonai, ¿entienden? Peñan de Yara y Lluvia. Esa es la fuente, muy boina, qué espectacular. Y esa es la primera enseñanza. Entonces, ñandela ñañe monguetada, ñandela pichacuera, nijina, añan bojasata, mo peñan de Yara, ñenda, eikusham bojasá, porque se la iguapa. No, da yiguaimba de veñade. Y además no sabemos cuál es la conciencia, el pensamiento, el deseo, la integridad de vida de esa persona con quienes estamos nosotros relacionándonos. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es simplemente instrumentos en manos de Dios para transmitir su evangelio. Pablo, si nadie nos predica, ¿cómo nosotros vamos a entender y saber cuál es el camino de la conversión? Entonces y sobre experiencias del hombre, de nuestra humanidad, una encarnación total pero iluminada por la fuerza de Dios. Entonces el verdadero y auténtico liderazgo reconoce su fuente, es decir, es Jesús, es Dios, es el Hashamay. Una segunda enseñanza es que la misión se recibe y se custodia. Se recibe y hay que cuidar, queridos amigos. La pecha entonces de sí, yo recibí a de preparar, de estudiar, de iguaipe, de iguayamo. Hay que ampliarla, ¿verdad? Pero por ese deseo del conocimiento cada vez más antropológico y humano, pero no, queridos amigos, por esa ambición, ¿verdad? Una ambición. Está con ella ahí ahora, pues te ven quiero este título, piensan que solamente el título es el que me va a hacer grande. Ahora no estoy recordando bien, pero hay una frase, ¿verdad? Pero lo que natura non da, Salamanca non presta, una cosa así, dice, ¿verdad? En latín. Es decir, la ande de esa actitud y esa vocación que Dios te ha dado. Entonces, es la verura acumular cuánto título y allá podemos upea y landera y cuaeta. No. Entonces aquí lo importante es entender y saber cuál es esa vocación y esa riqueza, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para saber también transmitir, pero no olvidarnos la fuente, decíamos, como primera enseñanza. Y la segunda enseñanza, entonces, la misión se recibe y por lo tanto hay que cuidar. La tercera enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que la comparación se disuelve cuando se vive la gratitud. La comparación. O sea, ya ni comparase la otro. No, eso desaparece, se disuelve. ¿Cuándo? Cuando nosotros somos agradecidos. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas lo que yo recibo, al final no es tuyo, no es mío, sino que es del Hashamay, es de Dios, es del Elohim, es la gracia,
es la creación. ¿Quién te dio? ¿Quién te dio esa capacidad? ¿Quién te dio esa inteligencia? ¿Quién te dio esa posibilidad para que vos seas de esta manera? Y Dios, solamente Dios, tu creador. Y entonces cuando uno piensa en eso, la comparación, o sea, yo me voy a comparar, se disuelve cuando nosotros entramos en el agradecimiento. Yahweh lléveme, de Yara. Entonces ahí todo agradecemos a Dios. Lo único que sabemos hacer es agradecerle a Dios que yo sea así, que vos sea así, que cada uno tenga esos dones. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es la autoridad. Recordemos que la autoridad verdadera crece en la humildad y claridad de límites. Claridad de límites. Humildad y claridad de límites. Ahí nace la autoridad. Pero entonces tenemos que ser humildes y también tenemos que ponernos límites. Límites quiere decir que nosotros sabemos hasta dónde podemos. Yo no soy para el Papa. Yo no soy. No soy para ser presidente de la República. No soy. ¿Por qué? Porque tengo limitaciones. Soy limitado. Yo no soy, no sé, para militar. ¿Y por qué no doy? No corresponde. O sea, Dios no me dio esa cualidad. ¿Entendés? Yo no soy para sacerdote. Y bueno, y no tengo esa vocación. ¿Entiendes? Entonces diga, tú y la yey que bebes a la comunidad porque ¿entiendes? A pesar de la ñamweipa veñan de netama, estaba ñamo presidente, o asumí, pero cada oreja larga que hay, ¿verdad? Que hay que cortarle primero la orejita, pero no se puede, pues. Entonces, la autoridad verdadera crece, queridos amigos, en el reconocer y el poner límites a lo que uno sabe, a lo que uno es. Y no meterse nomás, porque ahí hay otros intereses en realidad. Hay otros intereses. Oye, ¿de qué intereses nos estamos refiriendo? Y lo último, como enseñanza de este versículo, queridos amigos, la quinta enseñanza, en la vida cotidiana, este principio ordena trabajo, servicio y carismas. Nos ordena, ¿verdad? Dar gloria a Dios protege la comunión, ¿verdad? Nos ordena. Entonces, en la vida cotidiana podemos trabajar bien, con calma, en comunión. Entonces podemos entendernos. ¿Saben por qué existen muchas sectas? ¿Por qué existen los protestantes? Etc. Justamente porque no sabemos trabajar, ahí está. No sabemos ordenar nuestra relación. Entonces, entonces, no, yo quiero casarme 3, 4 veces. No ordenas tu vida. Entonces, ustedes no me aceptan, entonces ya moa. ¿Entiendes? Y así, ahora no vamos a entrar en todos los detalles de tantas barbaridades que uno sabe cómo surgen estas sectas, ¿verdad? Entonces quiere decir, queridos amigos, que aquí nunca vamos a poder ordenar una comunidad. Entonces, si queremos un verdadero orden, entonces tenemos que entrar por aquí. Y eso lo vamos a hacer ¿dónde? En la vida cotidiana. Pero vean, mucha humildad. Termino diciendo simplemente lo que Agustín decía. 3 cosas para poder cambiar este mundo. En primer lugar, humildad. Hay que ser humilde. Segunda virtud que hay que tener para cambiar el mundo, humildad. Y tercera virtud para cambiar este mundo y para ser diferente, humildad. Los 3 de humildad. Va a decir, que sí que ñande ya yeshakwa amaban de. Haupe entonces pues no me ingepe nada pues tú me mañana pese ya y ponaba. Tapando y me pone entonces cuando le llepita sotar ya puta veñan de yara o yerureande. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.